é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a una noche diferente porque al fin Alberto Fernández puede sonreír. Está contento como Riquelme. ¿Por qué? Y porque ganó en Chile la coalición de izquierda, se impuso la mayoría del Partido Comunista con el candidato Daniel Boric, y en ese ensamble que han hecho de izquierda va colado un amigo de Alberto, alguien con quien, ha compartido noches, tertulias, guitarreadas, experiencias intelectuales, tipo cinematográficas, porque también este hombre, aparte de ser una persona bastante rica, ha sido cineasta, que me refiero a Minami. Minami está en el paquete de los que ganaron esta noche, del nuevo paso de otro país de América Latina hacia el sector de izquierda, con la característica de que el corazón del triunfo de Boric es del Partido Comunista. Partido Comunista que casi desde la Argentina no lo pueden felicitar, porque en la Argentina también hasta desapareció el Partido Comunista. Primero porque en la época de los militares apoyó a los militares, después porque en toda esta época nueva del kirchnerismo, etcétera, aparecieron un montón de personajes que estaban ahí adentro, que se volvieron tránsfugas y se pasaron al gobierno de Cristina. Casi no queda Partido Comunista, inclusive la expresión de izquierda que prevalece mínimamente en la Argentina es del trotskismo. Digamos que es casi el mayor enemigo del comunismo en la Argentina y en el mundo. Pero paremos ahí porque Alberto, este mecanismo de sonreír esta noche viene después de dos derrotas que ha tenido, dos bravas derrotas. Una en el Congreso, porque la oposición le negó el presupuesto. Vamos a entrar sobre ese costado, que es el mito de Máximo Kirchner, quien ha asumido un rol protagónico en las últimas horas, no solo en la Cámara de Diputados, sino también cuestionado en la asunción del Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires. Pero también las otras dos derrotas vienen de la Corte Suprema, porque le sacaron dos fallos a la Corte Suprema en contra del gobierno. Uno, porque tienen que poner la plata de indemnización a la provincia de Santa Fe. El otro es el de, la modificación, al declararlo inconstitucional, el régimen que tiene actualmente o que tenía actualmente el Consejo de la Magistratura, ponen de presidente a un miembro de la Corte, al presidente de la Corte, en este caso Rosati, y simultáneamente le restan poder al sistema de la política, a lo que se llama la casta política, que elige, pone, saca, influye sobre los jueces. Eso en apariencia ahora no volvería a ocurrir. Sobre esto es para discutir horas, pero es una reflexión para Cristina y para Alberto. Son dos derrotas que no esperaban y que alguien puede decir, no, pero finalmente los miembros de la Corte están en contra del gobierno, etcétera. Y la verdad que es para estar en contra, porque piensen ustedes que Alberto Fernández y Cristina de Kirchner lo mandaron al ministro de Justicia a hablar por primera vez con los miembros de la Corte después de estar varios meses en el cargo. ¿Y qué fue lo que hizo el ministro de Justicia, Soria, en esa reunión? Les leyó un papel en un diálogo, no diría informal, pero algo parecido, en una reunión que no necesariamente debe ser social, pero era simplemente una aproximación, una cercanía entre la Corte y el ministro de Justicia, y el ministro de Justicia se apareció con un papel para decirles lo que les quería decir, pero para no equivocarse, como no era él el que había escrito el papel, lo tuvo que leer. Realmente, después de eso, yo les diría que es para echar al ministro de Justicia. Pero hoy sigue siendo el preferido
porque distribuye insultos en la prensa y eso parece que le gusta tanto a Alberto Fernández como a Cristina. Después de estas dos derrotas se viene la gran guerra entre el gobierno y la Corte. Este es el primer título del programa. El segundo título está relacionado con el mito Máximo y la derrota en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para lo cual Javier tiene una interpretación diferente a la que se ha dado hasta ahora, que Máximo ha sido el gran responsable de la derrota del gobierno en la Cámara de Diputados al rechazar la oposición el presupuesto. ¿Se fue Javier? No, que pensé que lo estabas anunciando, pero si querés ya lo contamos ahora, porque todos hablan del discurso de Máximo, que fue rústico, que fue violento, que fue agresivo y que fue el causante de que la oposición votara en contra al presupuesto que envió Guzmán o Alberto Fernández. Ahora, tenemos que detenernos, ¿cierto? Y la verdad, lejos está de defender a Máximo Kirchner. Pero ¿qué clase de oposición? ¿Por qué estás lejos de defenderlo? Porque la verdad que el presupuesto tenía muchas inconsistencias señaladas por muchísimos economistas, además de que el discurso de barricada tal vez no sea el apropiado para estas características del nuevo Parlamento o estos equilibrios de fuerzas nuevos que existen en la Argentina. Ahora bien, que la oposición diga y fundamente que votó en contra de una ley, de la ley de presupuesto, porque no le gustó el discurso de Máximo Kirchner, es realmente inquietante para la Argentina, porque incluso lo podemos leer hasta como un acto extorsivo en el cual, si no me hablas bien o no me decís las cosas que quiero escuchar o en el tono que las quiero escuchar, entonces yo, que soy mayoría, levanto la mano y no te saco ninguna ley. Inquietante y preocupante la conducta de la oposición, que podría haber rechazado el presupuesto, pero por las inconsistencias, no por lo que Máximo dijo o expresó de mala o de buena manera. Me gusta esa teoría, Javier, pero también es cierto que si bien no se puede rechazar a la gente por la forma en que está vestida, porque tiene mal aliento o lo que fuese, y menos en la Cámara de Diputados, lo cierto es que también Máximo Kirchner combinó a votar. Sí. En consecuencia, la oposición no tuvo más remedio que o acompañaba al proyecto oficial o votaba en contra. Y vos fijate que Máximo Kirchner repite el mismo error que su padre. De su madre no, porque su madre en ese momento era presidente, pero era más, estaba más postergada que Alberto Fernández hoy con ella, porque no existía. El que decidía todo era Néstor. Y Néstor lo obliga a Miguel Pichetto, que era su voz en el Senado, a obligar a que se vote. En ese momento Kirchner estuvo cerca de no perder, porque perdió por el voto apenas del no positivo de Cobos. Pero en esta ocasión, acá hubo un mal manejo por parte de Máximo Kirchner, al no saber evaluar realmente la cantidad de votos que tenía en contra. Pero bueno, sobre eso me parece que vamos a tener que hablar, y me gustó y me parece razonable este tema de que por el mal aliento, el corte de pelo, la barba, la ropa o la forma de hablar, la oposición tan educada decidió rechazar el proyecto de presupuesto. Hay otras cuestiones del tema del presupuesto que hay que hablar. Pero antes Javier, quiero algo sobre lo cual esto casi debería estar en cadena nacional, porque esta es una alerta que estamos proponiendo en la Argentina. Primero, hay una extensión multiplicadora, geométrica del tema del COVID en el mundo, sobre todo en Europa, y está por llegar, ya llegó a la Argentina. En ese aspecto, dame 2 o 3 puntos, Javier, sobre esta situación. Bueno, lo que mencionabas vos, por ejemplo, en Inglaterra se suspendieron 6 de 10 partidos por brotes de COVID. Están analizando cerrar nuevamente el fútbol y las fronteras. Y en Argentina lo que sucede es que podemos ver el monitor de vacunación, en donde hay 17 millones de vacunas que aún no están en los brazos de los argentinos. Venimos alertando esta situación sistemáticamente que ocurre en Argentina. Y, por ejemplo, te doy un dato. Si una persona se vacunó en el exterior y quiere hacer el trámite para darse la tercera dosis, con 17 millones de vacunas en stock, tardan aproximadamente entre 25, 30 o más días en darle la tercera dosis.
Ahora, hay un dato más inquietante en todo este fenómeno que vos estás mencionando. Primero, que la Argentina va a tener que comprar más dosis de vacunas. Algunos sostienen que son 30 millones más que va a tener que comprar y que, no sé, van a tener que hacer algún milagro con Guzmán para que les dé la plata. Pero el dato más preocupante es que esos 17 millones de vacunas que tiene la Argentina hoy, en frío, en cajas, no sé, en viajes, no sé dónde están, y no hay ninguna auditoría que nos haya dicho dónde están. Algunas se han vencido, o es posible que se hayan vencido, y por lo tanto estamos en riesgo, que no sabemos el porcentaje de esos 17 millones de vacunas, si van a ser efectivas o no, al margen de que no las dan. Esto es algo que el gobierno nos tiene que explicar a todos, aparte de darnos la vacuna y de hacer más fácil el acceso a la vacuna. Por ejemplo, repartirlas en la farmacia, darlas en cualquier parte. En el estadio de Wembley están vacunando a la gente, va la gente en multitud y se vacuna. Y allá hay muchos más movimientos antivacunas que los de acá. Es así como vos decís, por eso es altamente inquietante que no pareciera, si bien ahora abrieron algunos centros de testeo más y algunos vacunatorios que se reabrieron nuevamente, sigue siendo un déficit muy grande de Argentina esta cuestión que algunos atribuyen a logística, algunos atribuyen a problemas, a negligencias, pero que la realidad es que Argentina cada vez acumula un stock de vacunas más grande con necesidad de gente que se necesita vacunar. Bien, Javier, nos suspendemos ahí para pasar a un video. Quiero que el director, y creo que vos lo elegiste, encontraste un video que parece viejísimo, porque hace apenas 10 días que juraron los nuevos diputados, pero que tuvieron una peculiaridad, ¿verdad? Que es que juraron por distintas causas, por algunas que no conocemos inclusive. Y quisiera que lo veamos porque hay un complemento, una frutilla para este postre fantástico, y que tal vez la puedas colocar vos. Por favor, director. Las compañeras y los compañeros militantes, juro. Por mis compañeras y compañeros militantes de mi ciudad y mi provincia de Neuquén, por Perón y Evita, por Néstor y Cristina, sí, juro. Por la defensa de la soberanía nacional y por el pueblo bonaerense, sí, juro. Y por la memoria de Raúl Alfonsín, sí, juro. Por el pueblo argentino y por la gloriosa juventud peronista, sí, juro. Por Raúl Alfonsín y el padre de la democracia, sí, juro. Por Perón, Evita, Néstor Kirchner, Cristina, los sueños de los 30.000 compañeros y compañeras y mi provincia de Entre Ríos, sí, juro. Por la patria cartonera, por la lucha de los pobres de nuestra tierra, sí, juro. ¿Qué me decís, Javier? Este fenómeno de que juran por cualquier cosa, por la Santa Alianza, la Triple Alianza. La Santa Federación. Votan inclusive mucho por Cristina, votan por Néstor. Ahora, ¿por qué nadie jura por Mauricio Macri? Eso es el dato curioso que traíamos, es que nadie juró por Mauricio Macri. Muchísimos juraron por Néstor, por Perón, por Evita, bueno, los casos que vimos, pero nadie juró por Mauricio Macri, uno de los líderes de la oposición, el expresidente. Claro, pero debe ser que nadie cree en Mauricio Macri, porque inclusive la oposición ganó. Uno por lo menos, decir que juraba por Macri. Bueno, lo que han dicho ellos es que son más legalistas o formalistas y que no se quisieron apartar del reglamento que establece 4 fórmulas de juramento, ninguna de estas características. Y si querés un dato simpático, podemos decir que Macri estuvo representado en esa que juró por la patria cartonera, porque te acordás que el apodo de Macri, según Maradona, era el cartonero Báez. Era el cartonero Báez con respeto al cartonero Báez. Claro. ¿No? Volvemos a la inquietud económica. El tema del presupuesto, al margen de los discursos que ustedes escucharon, hay 2 o 3 datos imprescindibles para entender inclusive el rechazo de la oposición a ese proyecto. Uno tiene que ver con la ofensiva impositiva que estaba planteando el gobierno. 2, el excesivo gasto, al gasto que ya tiene esta administración. Y no vamos a entrar en detalles sobre eso. Y 3, algunas curiosidades, como por ejemplo que el señor Guzmán diga que
tiene reservas por 12.000 millones de dólares. Las incorporó 12.000 millones de dólares. Y si uno quiere ir a ver esas reservas, dice que, bueno, no son 12.000 millones de dólares, son préstamos que eventualmente le van a dar organismos internacionales a la Argentina. No está ni probado, ni diseñado, ni puede ocurrir que organismos internacionales le den a la Argentina, no estoy computando acá el Fondo Monetario, 12.000 millones de dólares. O sea que mintió. Ahora, pasó 18 meses Guzmán para mentir de esa manera con los miembros del Fondo Monetario Internacional. 18 meses se han pasado todos estos para hacer ese adefesio económico. Realmente es una sorpresa. Sorpresa que hay que admitir, Javier, que está cambiando, porque el gobierno ha llamado para consultar, y no sé por qué razón, a algunos economistas. ¿No es así? Sí, sabemos que ha llamado para consultar a economistas como Martín Redrado, como Álvarez Agis o como el propio Nielsen, que está descansando o no en una embajada en Arabia Saudita. Pero la pregunta es, ¿Guzmán se convirtió en estos funcionarios que no funcionan? ¿Es el futuro de Guzmán cuestionado? No sé, yo creo que le van a echar la culpa de muchas cuestiones, pero seguramente ha hecho lo que quiere el gobierno, alargar la discusión, no pagar y eventualmente saber qué pasa, ver qué ocurre. Bien. Sobre eso te quería agregar una cosa con relación al fondo y al presupuesto que vos decías, que lo que dicen muchos economistas con inquietudes, si este presupuesto con estas debilidades y falencias que vos mencionabas se hizo consultando y poniéndose de acuerdo con el Fondo Monetario, habla de que el fondo tiene técnicos muy flojos y que es un dato muy preocupante para la Argentina. Y si se hizo de espaldas al Fondo Monetario, también revela que tal vez la intención de la Argentina, al dejarlo afuera al fondo de esta situación, es no pagarle. Bueno, creo que ese espíritu creo que está, por lo menos en el Instituto Patria. ¿Le contamos, Javier, a nuestra audiencia quién va a estar de invitado? El invitado, el del que hablan todos, el que todos miran, el que todos esperan a ver qué hace, el que todos observan. El economista Javier Milei, el que debutó en el Congreso Nacional como diputado, la sesión de presupuesto, y que va a estar contándonos detalles de esa sesión y de, bueno, su mirada de la economía argentina. En un instituto, en una cámara, donde de pronto los diputados tienen 200, 300 intervenciones, llamadas en las redes sociales, y el señor Milei tiene 1 millón. Importante alguna de las confesiones que hizo Milei en este programa. Atiéndanlo, porque por primera vez, creo, se manifiesta en forma directa de que es un hombre de derecha, como no se atreve a decirlo alguna otra gente en la vida política argentina. Pero podemos suspender esto para que el director nos ponga, Javier, una foto de cuando fue el embajador argentino a China. Vaca Narvaja, Sabino Vaca Narvaja. Exacto. ¿Pero tenemos esa foto? Ahí está. Cuando fue nombrado. Exacto, qué bonito, con zapatillas, pañuelito. ¿Qué más tenía? Sí, poco espíritu diplomático, ¿no? Parece otro clase de personaje de la moda, tal vez, o de la farándula. Claro, pero me parece, viste, que dicen que les cambian la cabeza en China, sí, o antes en la Unión Soviética, la gente le hacen un lavado de cerebro. Acá le hicieron un lavado, un completo, car wash, completo. A Vaca Narvaja, y miremoslo cómo queda ahora, que además viene haciendo propaganda china. Sí. Y vamos a ver, no es una foto, sino que es un video, así que vemos el cambio, la metamorfosis de Sabino Vaca Narvaja. New One Tao tiene varias explicaciones. A mí también me gustaba mucho todo lo que es la filosofía del taoísmo, estar atento al camino. Es como una orientación a prestarle atención a la naturaleza, porque habla también de un espíritu de armonía que tenemos que mantener. Bien.
¿Qué te parece, Javier, esta publicidad? Bueno, un cambio muy profundo. Pareciera que no es la misma persona, pero sí, se trata de la misma persona. Es que son tantos los Vaca Narvaja que bueno, es sorpresivo el cambio de un admirador del régimen chino, un defensor a ultranza de Xi Jinping, que parece funcionar en Argentina más como un embajador de China en Argentina que como un embajador argentino en China. Bueno, no es el único caso. Dos cuestiones más. Una, también inquietante como la de las vacunas. En la discusión del Congreso de Diputados no se dijo. Los economistas tampoco lo dicen. El Fondo Monetario tampoco lo dice. Y Alberto Fernández, inclusive, como Cristina, dice que quieren seguir creciendo. Ahora bien, estaba leyendo un trabajo de un especialista en el tema de energía, como es el ingeniero Herold, que dice, la Argentina hoy paga $8 aproximadamente el millón de BTU de gas para importar. Si sigue creciendo la Argentina va a tener que importar mucho más. ¿Y cuánto vale hoy el gas en Europa? Spot, $30. O sea que suponga que hay alguna rebaja en la importación dentro de 4 o 5 meses, cuando la Argentina requiera de gas, va a estar en $24. No está contemplado en el presupuesto, no está contemplado ni por el fondo, ni por Guzmán, ni por los economistas, ni por los diputados de la oposición o del oficialismo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la Argentina no va a poder pagar esa importación de gas y va a tener que haber cortes. Y si no hay cortes para la gente, va a haber cortes para las industrias. Agarrarse, porque acá el problema de crecimiento no es lo que te impide el fondo, es lo que te impide la propia naturaleza de la economía. Pero no quiero seguir con esto. Saltemos a Horacio Rodríguez Larreta, que vos sabés lo que le dijeron los amigos más íntimos del corazón a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué le dijeron? Que no se mude. No, otro que va a tener que hacer algún cambio de ropaje en algún momento, pero eso es otra historia. No, le dijeron, pará, Horacio, pará con la candidatura, te estás apresurando demasiado, te vas a quedar sin nafta antes del 2023. Y esto ocurre cuando acá, en este país, donde hay los problemas que hay de inflación, los problemas de carestía, los problemas de pobreza, etcétera, la gente está pensando, los que gobiernan, en cómo van a presentarse en el 2023. Horacio Rodríguez Larreta ahora se acaba de pronunciar como candidato a Alberto Fernández. Sí. Alberto Fernández. Tímidamente. No te entendí. Tímidamente, porque dijo, si están dadas las condiciones, ¿no? Como que, claro, bueno, si están dadas las condiciones, obviamente cualquiera sería presidente, ¿no? Claro, bueno, y si lo acompaña Cristina. Claro, esas serían las condiciones. O si lo deja Cristina, ¿no? Sí. Es bueno, raro. Pero una cosa que decías de Larreta, donde también hubo grandes candidaturas es en la provincia de Buenos Aires, porque al nominarse el señor Kirchner Máximo como titular del PJ bonaerense, los carteles que estaban alrededor eran todos del jefe de gabinete de la provincia, de Martín Insaurralde. Todos haciendo bombo sobre Martín Insaurralde gobernador en el 2023, cuando Kicillof ya dijo que él quiere volver a ser gobernador, y cuando ese que llaman el Cuervo Larrot, que otro ministro, también quiere ser gobernador en la provincia de Buenos Aires. Esta es la clase política que en alguna medida creo que en algún sentido critica, objeta Milei en el reportaje que le vamos a dar. Pero déjame una cosita de Larreta. Sí. Que mal no le estaría yendo porque en la Convención Radical, según Gerardo Morales, logró poner uno de sus empleados como vicepresidente. Bueno, vos decís por Lustó. Por Martín Lustó, porque Gerardo Morales lo acusó de que Lustó era empleado de Larreta y después lo nombraron o lo ungieron como vicepresidente segundo del radicalismo, en una misma semana. Se integraron. Sí. Bueno, lo que sí dio una muestra de ética Morales, porque sus diputados no acompañaron el presupuesto de Lito Fernández. Sí. Ese era un dato que le costaba asimilar a Morales justo el día que quería hacer
elegido presidente y fue elegido presidente de la Unión Cívica Radical. Hubiera sido poco decoroso que sus personajes, sus representantes, votaran a favor del gobierno. Bien, Javier, te digo, nos quedó pendiente, y como este tema no lo trata nadie, el tema de la adquisición de aviones caza por parte de la Argentina a los Estados Unidos, a China o a Francia. Estamos hablando de una operación económica de $700 millones, a resolverse el crédito en los próximos días, con algunas características. Te doy el primer título. Estados Unidos le prohíbe a la Argentina comprarle los aviones a China. Después te lo desarrollo. El otro, contame eso de que hay hijos bientenados en la Argentina. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es lo de Bielsa? En la Argentina hay hijos buenos y hijos malos. Y vamos a ver el caso de Rafael Bielsa y el nombramiento de su hijo, y también el caso de, mucho menos conocido, de Agustín Cejas, lo que sería el hijo malo. A ver, los ejemplos, ¿por qué no los damos ya? Bueno, antes de ir al corte. El hijo de Rafael Bielsa fue nombrado, Hilario Bielsa, fue nombrado en el Ministerio de Salud, y se hizo a través de excepción. Fíjate que ahí está marcado que el doctor Bielsa los requisitos no cumple los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14. Ya el nombre del que lo nombra, ¿no? Dirección Nacional de Integración de Cobertura de la Subsecretaría. Bueno, son esos nombres ridículos que tiene la administración pública que ni siquiera se toman el trabajo de simplificarlos. Pero en este caso... Es para esconder el apellido. Muy probablemente, pero se repite tanto que no creo que todos sean apellidos, hijos de alguien. Pero en el caso de Cejas, al jefe del ejército, Agustín Cejas, al que era jefe del ejército, lo removieron porque nombró a su hijo como personal civil en la Embajada Argentina en Washington con un importante sueldo en dólares. Pero en ese caso, como era un hijo malo, ahí lo castigaron y lo removieron al jefe del ejército por haber nombrado a su hijo. Ahora, Rafael Bielsa, que también nombró a su hijo, sigue siendo embajador en Chile. Y seguramente ahora más contento. Sin duda. De cualquier modo, el relevo de Cejas no implicó que pudieran poner en su lugar a un hombre de Cristina, a un hombre del cuerpo de granaderos que la acompañó durante toda la administración y que quiso ubicarlo en reemplazo de Cejas. Pero me parece que ahí hizo una picardía Alberto Fernández e impidió que llegara ese caballero del cual podemos hablar en otra oportunidad. Por último, ya que mencionaste lo de hijos y entenados, te falta un hermano, el que nos va a conseguir más plata de los fondos internacionales, de los organismos internacionales. El hermano de Alberto Fernández, que está designado en la CAF, Pero bueno, a Fernández, no al hermano, que se llama Galíndez. Sí. A Alberto Fernández nadie lo va a despedir del cargo por esa cuestión. No. Pero todo eso nos pone en una situación verdaderamente explicable de la conducta que tienen muchos argentinos, como se ve en esta parte del video de Martín H., una vieja película argentina que explica lo que está pasando en el país. Después del corte vamos a venir con Milei. Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. La subasta del 10, online, la casa de Devoto, autos, departamento, camisetas y mucho más de Diego. Domingo 19 de diciembre, 11 horas, grupo adrianmercado.com. Hace tuyo un sentimiento del 10. Hoy somos 400.000 afiliados que con orgullo
integramos esta gran familia. Nos espera un gran futuro por transitar y lo haremos juntos, como siempre, entendiendo que la razón fundamental del esfuerzo cotidiano es el bienestar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Siempre estuvimos, estamos y estaremos junto a vos. Gracias. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Pusimos en manos de jujeñas y jujeños los primeros lotes de Cannabis CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Antes de Milei, Javier, explícame eso del billete de 1000. Bueno, te cuento que una usuaria de Twitter que se llama Sofía Terrile, que nos alertó sobre que el billete de 1000, que es el de máxima denominación que tiene la Argentina, cumplió 4 años. Y en esos 4 años se pudo depreciar sensiblemente y nos cuenta el ejemplo de cómo se depreció. Hace 4 años te podías comprar 44 litros de leche y esos mismos 1000 pesos hoy alcanzan solo para 11. Te podías comprar 8 kilos de carne y hoy solamente 1,5 kilos, con viento a favor. Y se alcanzaba para cubrir un 10% de un alquiler promedio y hoy solo alcanza para el 3%. Ese billete que cumple 4 años ya se depreció de esta manera veloz y inquietante. Maravilloso. Es parte de la Argentina. Como viste con las elecciones de Chile, donde ganó el Partido Comunista y en la Argentina se destruyó el Partido Comunista, claro, cuando alguna vez fue medianamente importante. Pero vamos con Milei, con Javier Milei, quizá el hombre de la política más revolucionario, que tiene algunas observaciones y curiosidades y confesiones que son vitales, y también alguien que se está ya postulando para eventualmente ser candidato a presidente. Por favor, director. ¿Cómo te trató la casta política el jueves a la noche en tu debut en la Cámara de Diputados? Claramente ha habido muchos discursos en los cuales se me agredía de manera directa, sin nombrarme, pero verdaderamente es impresionante porque de repente hay personas que denuncian a otras porque se sienten agredidas y son los principales agresores. Es muy interesante eso. Sí, pero se nota que la casta está muy nerviosa. Cuando uno le duele una muela, va al odontólogo, no va al carpintero. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, o en el caso de Expert, que son, digamos, odontólogos y el problema era el dolor de muelas, en lugar de llamarlos a ustedes a la Comisión de Presupuesto de Economía, llamaron a los carpinteros. ¿Ustedes lo sintieron eso como un desaire? No, yo creo que tiene que ver que es un acuerdo de casta. Entonces, a la casta política le resulta absolutamente funcional que personas como José Luis Espert, Ricardo López Murphy o mi caso,
que entendemos los números, que sabemos cómo funciona, que sabemos bien lo que es la restricción de presupuesto, estemos fuera de esa comisión. Entonces lo que buscaron básicamente fue armar una comisión donde hubiera mucho más de levantamanos y funcionales a la casta que gente que entendiera los números. O sea, joder a los chicos. Sí, y entendiendo que justamente en lo que es las expresiones de los bloques más chicos, hay liberales que entienden de números y que le dejarían en evidencia las aberraciones que hacen. A propósito de eso, la actitud provocadora que tuvo Máximo Kirchner y que en alguna medida determinó que no aprobaran el presupuesto. ¿Esto es una decisión de la madre y el hijo para no sacar el presupuesto? No lo sé, Roberto, porque ahí, si vos te fijás, la sesión estuvo llena de rosca. Es algún acuerdo que hicieron entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y evidentemente ese acuerdo o pasó algo en el medio que se rompió, y yo sinceramente todo ese acto y todo, la verdad que no les creo nada a ninguno. O sea, no les creo ni a los del Frente de Todos, ni les creo a los de Juntos por el Cambio, porque fíjate que hubo que suspender la sesión por 10 minutos para que Juntos por el Cambio decidiera si quería mandar el presupuesto de vuelta a la Comisión de Economía o si se rechazaba. Y ahí en el medio pasó algo, ¿sí? Y entonces, porque el que propuso llevar de vuelta el presupuesto a comisión fue Negri. Ajá. Y eso, digamos, tuvo que tener la autorización de Heller. Claro. Y entonces estaban todos los acuerdos hechos, pero algo pasó en el medio, no sabemos, pero es un problema. Pero lo que vos te das cuenta es que cuando se toman ese tiempo, evidentemente ahí la rosca estaba, pero al rojo vivo. ¿Qué pasó con ese plan plurianual? Lo que pasa es que el plan plurianual está en cierta manera ligado, ¿sí?, a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la cual está absolutamente empantanada. Está empantanada porque Argentina no tiene un programa consistente, ni siquiera el primer año es consistente. Imagínate si quiere hacer un plurianual. Tiene, digo, infinidad de problemas ese presupuesto. Imagínate si tendrías que construir algo plurianual sobre algo que está tan mal. O sea, sería verdaderamente un disparate. Pero vos me decís esto como si el fondo fuera un banco, y en realidad es una organización de países que en última instancia, este tema de la Argentina, o es ahora, o es más adelante, o dentro de 2 años, o dentro de 4, ellos lo van a seguir ejercitando el poder, y lo van a cobrar de una manera u otra. Realmente no entiendo, ni tampoco este tema de que está tan dañado, estará dañada la imagen, estará dañada la organización, porque aparte es muy parasitaria la organización. Veo el comunicado del viernes que sacó el fondo, y es una defecio, lo mismo que la defecio que presentó Guzmán. Hace 18 meses esta gente, el fondo y el gobierno argentino, con Guzmán a la cabeza, están negociando un presupuesto y un presunto plan. 18 meses, pagándole al fondo. A ver, Roberto, yo como liberal libertario, sí, yo soy profundamente crítico de la existencia del Fondo Monetario Internacional en primer lugar. Sí. Básicamente porque es un invento de White, un espía ruso, ¿sí? Y Keynes, o sea, un socialista. Entonces, en ese sentido, lo primero es que, digamos, o sea, yo rechazo la existencia del Fondo Monetario Internacional. Segundo, lo que hace el Fondo Monetario Internacional me parece deplorable, que básicamente es salvar a países, a gobiernos irresponsables para pasarle la cuenta a la población de esos países. Es cierto lo que voy a decir, que tarde o temprano, digamos, se va a entrar en una negociación y se va a salir de ahí. Pero el fondo quiere evitar tener que hacer ese write-off y después hacer la recuperación del crédito cuando venga a otro país. Ahora,
Lo otro que hay, es muy importante lo que acabas de señalar vos, Roberto, sobre la defecio que escribió el fondo. Eso es muy importante marcarlo, porque deja en evidencia que en realidad no es el fondo el que marca las políticas. Es decir, los gobiernos populistas, ¿sí? Y en especial los tipos de populismo salvajes que hay en América Latina, y muy especialmente en Argentina, siempre quieren encontrar un enemigo al que echarle la culpa. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es ideal para eso, es decir, todo le echa la culpa al fondo y en realidad el problema es, ¿por qué fue Argentina al fondo? Porque Argentina no era digno de crédito. Es decir, vos vas al fondo cuando no podés colocar deuda. Ahora, ¿la deuda por qué existe? Porque hay déficit fiscal. Entonces, el problema es un problema de los argentinos. Ahora, vamos por otra parte. El fondo lo que hace, te pone metas en reservas internacionales netas, te pone metas en términos de agregado monetario y te pone metas en términos de resultado fiscal. Y después te dice, bueno, arreglalo como quieras. Y ahí, cuando vos lees la letra, vos te das cuenta que lo que está haciendo el fondo es presentar el argumento del gobierno. Es decir, ¿no te resulta raro que te diga, no, bueno, se va a bajar la inflación con un acuerdo de precios y salarios? Eso, desde el punto de vista de la teoría económica, es un espanto. Bueno, queda una segunda parte de Milei en la cual va primero a decir cuándo va a ser lo que él llama la piña de la economía argentina, en la cual estamos embarcados todos los argentinos. Y también va a hacer una definición sobre su rol y su participación con los movimientos internacionales políticos, con Bolsonaro, con Trump, con Vox de España. Vos, Javier, ¿qué tenés anunciado también para la segunda parte de Milei? Tenemos, de Milei no, yo tengo para contarte, si tenemos tiempo, algo de Ricardo Echegaray. Pero antes un consejo. Con algo no me resolvés nada. No, pero si querés, porque íbamos a un consejo ahora, pero te digo, vamos al consejo mejor, me está diciendo acá el productor. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla, La Cabrera, la casa de carnes argentina más premiada. Vení y disfrutá del mejor sabor de la carne en Cabrera. Esquina Tames, Palermo. Hacé tu reserva al 11 55 86 14 35 o en www.lacabrera.com.ar y disfruta una experiencia única. Además, también podés disfrutar La Cabrera en Pilar, Jujuy, La Plata y en más de 10 ciudades en el mundo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira, que nos atendió el otro día y por su culpa casi que no me entra estresaco de lo bien que se come y lo bien que nos atendieron. Perfumes Kevin. Encontrarlos en las principales perfumerías del país. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en el súper y en delivery con tarjetas Macro. Préstamos personales a tasas preferenciales y mucho más. Escanea el código con tu celu y vos también hacé valer tu sueldo. Macro. Cerca siempre. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero? ¿Con menor contenido graso? No lo dudes más. Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. Hospitales, escuelas, cloacas, viviendas, teatros, luminarias LED, centros de salud, polideportivos. En Tigre, más obras que nunca. Y seguimos. Tigre Municipio. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga.
Javier, ¿me puedes explicar este fenómeno nuevo de que todos cometen un mismo delito pero condenan uno solo, como el caso de Ricardo Echegaray, el que fue jefe de la AFIP en tiempos del cristinismo en otra época? Bueno, esta semana ocurrió este caso, lo condenaron a más de 4 años de prisión, al que estaba de un lado del mostrador, pero a los del otro lado del mostrador los dejaron a todos libres y absueltos. Y tan extraño es el caso que muchos se preguntan qué sucedió con Ricardo Echegaray, uno de los funcionarios predilectos del gobierno de Cristina, y que al regreso de Alberto Fernández no solo no sonó nunca, o las veces que sonó parecieran otra cosa, sino que no se lo mencionó nunca como perseguido político, nunca se habló de lawfare en el caso de él, y quedó arrumbado en una oficina en la AFIP, es un funcionario de carrera de la AFIP, y nunca nadie lo tuvo demasiado en cuenta. Ahora es el único condenado. Y de los canales oficialistas tampoco nadie lo defendió. ¿A qué se debe? Algunos dicen que es porque coqueteó con el gobierno de Mauricio Macri, porque asesoró a empresas que no debía asesorar y porque en la época del gobierno de Cristina fue uno de los pocos funcionarios que le cerró la puerta de la AFIP al ingreso a los muchachos de la Cámpora y que a partir de ese momento Cristina y los muchachos de la Cámpora sobre todo se la tienen jurada. Mirá vos, una especie de venganza. Y mira, en el ámbito judicial se sabe que si a uno lo condenan en diciembre y los fundamentos son para el 17 de marzo, una condena de prisión, siempre se dice que son picardías o maldades, porque es como que le dejan toda la feria judicial y todo el tránsito de la justicia con una situación muy antipática dentro para que uno no pueda defenderse. Lo mismo que si uno lo procesan un viernes, sabe que hasta el lunes no va a tener mayores posibilidades de apelaciones o defensa. Entiendo, un caso de real malicia. Bueno, vamos a esta segunda parte que tenemos con Javier Milei, que también es bastante ardiente o un poco más que lo que fue la primera. Una de las cosas que yo le critiqué al presupuesto es que no tenía precio de mercado, por lo tanto, o sea, eran ficciones. Es lo mismo que cuando hablas del dólar. Ellos te hablan del dólar oficial, cuando en realidad te hablan de un dólar para el 2020 de 103. Y está a 200. ¿Me comprendés? Bueno, sí. O sea, y no es el único problema que tenés con los precios. Cuando vos mirás la tasa de inflación, claro, o sea, Heller cometió un error verdaderamente propio de un principiante, cuando dice, no, bueno, la inflación del último mes fue 2,5%, y eso anualizado, compuesto, da 35. Entonces no está tan 34 y algo. O sea, entonces digo, no está tan lejos la hipótesis de inflación. Digo, ¿desde cuándo vos hacés una estimación anual en función de un dato puntual? O sea, eso es eso no lo hace ni un amateur. La realidad es que no es el único precio falso que tenés, o sea, son todos los precios falsos. Es más, te voy a dar uno más interesante para que vea la inconsistencia y la locura que es el presupuesto, lo que son el manejo macroeconómico de Argentina, en manos de gente que no entiende claramente cómo, digamos, funciona la macroeconomía. Cuando vos tomás la tasa de interés, Argentina, dado el riesgo país que tiene una tasa en dólar en torno al 20%. Y la inflación está en torno al 50%. Eso significa que la tasa de interés de arbitraje en Argentina, en pesos, es 80%. El Banco Central la tiene en torno al 40%. ¡Listo! Es decir, tenés un desastre. Esta incorporación nueva de que el fondo requiere o la Argentina demanda que el Congreso apruebe lo que tiene que hacer el presidente. Esto es una decisión de Cristina Fernández, que quiere compartir con todo el arco político la responsabilidad del acuerdo, esto es la culpa o el error, o es una exigencia o un planteo del fondo que no figura en sus estatutos simplemente para evitarse juicios que le puedan hacer en estos países. No, para mí tiene que ver con lo primero de que el gobierno quiere sacarse el tema de encima y echarle la culpa a todos los demás. De hecho, la argumentación, el ápero Macri, sí, y digamos, sí que la culpa del endeudamiento es de Macri, o sea, entonces, tiene que ver con eso. O sea, ellos quieren mantener esa, si vos querés, Roberto, mística, relato de que ellos son los que le pagaron a los organismos internacionales y ahora están tratando de arreglar el problema que generó Macri, cuando en realidad,
O sea, el acuerdo del fondo vino a cubrir el rollover de la deuda, más tratar de limpiar el balance del Banco Central. Ahora, vos sos muy crítico de Horacio Rodríguez Larreta, particularmente también crítico de los radicales, pero, por ejemplo, los que te han convertido en enemigo público en sus últimos discursos han sido Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Alberto Fernández. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué sos el enemigo público de este gobierno? Porque soy el verdadero opositor. ¿No será también que, aparte de las ideas de libertad que plantea, sobre todo en el terreno económico, en contra de estas ideas, digamos, de damas de beneficencia que tiene el kirchnerismo, esto es dar lo que no le corresponde a ellos? El interrogante que te hago no es que ellos te asocian a un proyecto, digamos, de la derecha internacional con el cual te asocian con Bolsonaro, te asocian con Trump. No está mal que piensen eso, Roberto. O sea, yo soy firmante de la Carta de Madrid. Es decir, lo mismo que, digamos, o sea, y en esa línea que es la pelea contra el socialismo real, que es el Foro de San Pablo, devenido en el Grupo Puebla, cuya, por ejemplo, objetivo era impulsar la Unión Soviética Latinoamericana. Sí, sí. Donde no solo hay gente del kirchnerismo ahí, la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, digamos, o sea, podría ser parte tranquilamente de eso. Entonces, digo, ¿me quieren asociar con Trump? Bienvenido, estoy feliz de que me asocien con Trump. Con Bolsonaro, fantástico. Mirá las cosas, digamos, cómo hace la defensa de la libertad Bolsonaro. Que me quieren asociar con Gas, perfecto. Digamos, si es el que está hablando más seriamente la lucha contra la izquierda en Chile, para que no vuelvan a las aberraciones que impulsaba gente. Este episodio de la no aprobación del presupuesto, ¿acelera o hace más lenta la inminencia de la crisis que vos imaginás desde hace bastante tiempo y que comparás con el fenómeno de lo que se llamó el Rodrigazo? No, para mí están todas las condiciones y las precipita. Fíjate que hay una nota en The Economist sobre los 40 países más expuestos a una suba de interés de las tasas en Estados Unidos. Argentina está a 33, pero si vos limpiás el efecto de la cuenta corriente, Argentina oscila entre el 37 y el 40, o sea, es el país casi más expuesto a una suba de tasa de interés en Estados Unidos. Ahora, con las cosas que hace el kirchnerismo, el efecto sobre el riesgo país podría hacer que sea muchísimo más fuerte que el propio efecto de la suba de interés en Estados Unidos. Parece comprensible que Alberto Fernández esté llamando economistas para preguntarles cómo ven la situación y quizá cambiar el rumbo o el protagonista. Bueno, yo señalé que Guzmán no era una persona apta para el cargo y el presupuesto mismo lo mostró, ¿no? O sea, y ni que hablar, digamos, del resto de los economistas que rodean al gobierno, porque, digamos, Guzmán encima es el menos malo de todo. En fin, te agradezco, Javier. Nos vemos en otra oportunidad y, bueno, seguí en ese nuevo lugar de la casta política. Vamos a ver cómo te va ahí, si te destroza. A ver, si hay algo que demostró mi discurso y cada una de las votaciones que hice, es que claramente yo no soy la casta. Y las agresiones que fui recibiendo a lo largo de la sesión muestra que claramente yo no soy la casta. No voy a comentar nada de mi ley, voy a decirles lo de los cazas bombardeos. La Argentina ha recibido 3 ofertas. La de los chinos es la más barata y los venden con artillados, con la posibilidad de tirar bombas. Los norteamericanos son un poco más caros y no permiten que vayan artillados. Y los franceses tampoco, por lo que ha quedado del rezago de la guerra con Malvinas. Parece lógico que le compraran a los chinos, pero Estados Unidos públicamente ha dicho que la Argentina no le puede comprar aviones cazabombarderos a los chinos. Punto. Segundo punto. Alberto Fernández y Cristina quieren cambiar la Corte. Dicen que quieren poner más miembros. Al revés de lo que decían hace 15 años, porque los 5 miembros de la Corte los pusieron ellos. Néstor, Cristina
y Alberto Fernández. Pónganse de acuerdo. Por último, Alberto Fernández dijo que, bueno, no importa lo del presupuesto, porque es una situación anómala, pero que se va a resolver. Ya hubo un rechazo al presupuesto de Kirchner en el 2010. Hay que recordarle al doctor Fernández que en el 2010 se había muerto hacía poco el señor Néstor Kirchner y que la conducción del gobierno no existía. Ahora tampoco. Nos despedimos con Javier, que eligió una frase inolvidable de Martín Guzmán. Una sesuda y analítica frase de Martín Guzmán que dijo: hoy la oposición solo busca ser oposición. Bueno, vamos a debatir esto con Sebastián y con Gustavo. Javier, después del corte. Gracias. Chao.